Hola, bienvenidos a Salud Mental. Ya estamos como todos los jueves con todo el gusto, toda la familia Ultimatum, para recibirles con todo el cariño de siempre. Ya está con nosotros la psicóloga Andy Coutinho, otra vez. La traicionó la tecnología. No, me olvidé bajar el volumen. De hecho, yo pensé que todavía faltaba y cuando empezaste Sí, yo, ¿qué? sí, es cierto. ¿Cómo andan? Esperemos que les esté llegando el link a todos, ¿verdad? Entren A al mí no me lo programa, has denle, mandado. denle clic. Ahí hay que Colega. ponerles Sí, colega, pero este es no, el. no me has mandado todavía el link. No ha llegado, ya tuvo que haber llegado, ya tuvo que haber llegado. Aquí sigo esperando. Muy bien, bueno, como lo vieron en los flyers y a muchos les causó expectativa, de hecho mucha gente me comentó que iba a sintonizar el programa porque a raíz de todo este tema del COVID y de las dificultades que se han estado viviendo, pues mucha gente ha perdido familiares o muchos han estado frente a dificultades en las que están viviendo el proceso de duelos porque entendemos que el duelo no se da únicamente cuando hay una pérdida Exacto. de una vida, sino se vive en otras vertientes. Pero bueno, estoy hablando mucho, vamos a saludar a nuestra co-conductora Andy Coutinho, pues que se presente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío allá en Villaflores? ¿Hace frío o no? Sí, está igual que acá. Como te había comentado, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es este fenómeno? ¿Qué Y es? gracias a Ultimatum, ya estoy enterada que estamos con el frente frío número 11 Sí. y el fenómeno ETA. Todos los que, así como la psicóloga Andy, quieran saber qué está pasando en nuestro estado a nivel político, nota roja, deportes, incluso hay por ahí un área que te ayuda a mejorar tu imagen, hay un cóctel cultural. Usted Sí. puede decidir si ve los programas a través de los medios como está viendo por Facebook o si lee nuestras publicaciones escritas en la edición impresa de Ultimatum o en la página Ultimatum MX. Hay una variedad de temas en los que usted, estoy seguro, le va a gustar. Bueno, iniciemos. ¿Qué nos dice la psicología sobre el duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Cómo los seres humanos, cómo lo entendemos? Porque finalmente decimos duelo y vuelvo a hacer referencia de la situación de la pandemia. Pensamos inmediatamente que es perder a alguien y lo que se Muerte. experimenta. Relación con muerte. Sí, efectivamente. Decimos la palabra duelo y nos transporta la palabra muerte, la palabra de la pérdida de un familiar, de un ser querido. Y Sí. duelo, el duelo no nada más se vive en cuestión de la muerte, se vive todo el proceso de la pérdida que estamos pasando desde una persona, desde la mascota, desde una pérdida de una relación, tanto de pareja como familiar, y efectivamente de trabajo Ujú. y la muerte, como habíamos mencionado. Creo que, no creo, el duelo es ese espacio, ese tiempo donde tenemos que pasar un proceso de como de soltar, como de, ok, de la despedida, pero es algo que siempre va a estar con nosotros, desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas como que más grandes que nos causa demasiado dolor. Sí. Se entiende también como duelo es esta adquisición, y cuando me refiero a adquisición, de una etapa que muchas veces se desconoce. Por ejemplo, hay gente que inicia una relación amorosa y que es la primera relación y es su gran relación, la relación del momento y la pierde y ahí se vive un Bueno, proceso de duelo. Ahora, este duelo viene caracterizado por ciertas fases, ¿no? La primera, y podríamos relacionarlo un poco con el tema de la muerte, porque es donde se manifiesta creo que con mayor espontaneidad, es decir, la gente reacciona, ¿no? Sí, duele perder un trabajo, sí, duele perder una relación, pero cuando, por ejemplo, estás frente a la situación de que pierdes un familiar, creo que ahí las emociones y la reacción de la persona va más más encarnada intenso. a lo real, más con mayor intensidad. Entonces, Fíjate que estaba leyendo y vi una parte donde dije, es muy cierto. uh-huh. El duelo
teóricamente nos los presentan con todas las fases y que ciertas emociones y sentimientos se van a presentar, pero hay una parte que me llamó la atención que dice que nuestras fases, nuestros procesos de duelo, toda esa etapa, lo vamos a vivir de diferente manera. No es así como el orden que nos presenta la tabla que estábamos hablando de Elizabeth Kubler-Ross, de que son estas 5 etapas y las 5 etapas vas a pasarlo de esto, de no, o sea, de una a otra, ajá, primero esta, no. y no es así, o sea, cada persona, somos seres humanos, vamos a vivirlo de diferente manera. Puede ser que tú lo vivas de una secuencia muy diferente a como yo lo voy a vivir. Totalmente. Puede ser que yo lo viva con una gran intensidad y tú lo vivas de una manera como que más pasivo, más tranquilo, no sabemos. Entonces, pasar ese proceso de duelo, sí lo pasamos, pero va a ser muy diferente con cada persona. Y sí mencionas esta parte de que en el tema de la muerte, sí es como ese proceso de como que más intensidad, como que más nos pesa, nos cala. Pero también he visto personas que pasan un duelo referente con la pérdida de una mascota o una relación de pareja, que lo viven con una intensidad muy cañona que dices, pero ¿por qué te pones así? Es que tenemos que mencionar, al ser el duelo una reacción interna, quiere decir que se compone y se va a caracterizar por lo que llevamos dentro. ¿Qué es aquello que llevamos dentro? La forma en que nos relacionamos, nuestras ausencias, Sí. nuestras carencias, nuestra capacidad de resiliencia. Entonces, lo que para usted puede ser algo muy mínimo, no sé, hay gente que puede decir, bueno, yo he tenido 10 mascotas en mi vida y se han muerto 8 y no hay ningún problema. Pero hay gente que vive con intensidad la pérdida, Sí. porque por el significado que tiene esa mascota, porque muchas veces puede ser una mascota, puede ser una persona, puede ser un trabajo. Ejemplo, hay gente que es muy nómada laboralmente, ¿no? No hay problema, o sea, termina esta relación laboral, vámonos a otro lado y son muy versátiles. Pero hay alguien que puede tener como una aprehensión Sí. a su vida laboral, a su institución, y cuando esto pasa, entran en dificultades. De hecho, me ha tocado atender personas que han tenido ideación suicida por la pérdida de una plaza, por ejemplo, ¿no? O la jubilación. La Exactamente. jubilación, ese sí, yo lo he visto con personas de que ese periodo de duelo, de, bueno, sí, estoy jubilada, ya no estoy trabajando, sí están como que recibiendo económicamente, ¿no? Pero tenían como esa rutina de añísimos, añísimos, y de la noche a la mañana, boom, porque no te preparan, no te dicen, en tal año Sí, te claro. toca la jubilación, ¿no? Sino que, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Y es un periodo de duelo que también se ha visto demasiado. Entonces, no nada más, te voy a repetir, o sea, palabra duelo, rápido nos imaginamos la muerte. Y no, o sea, duelo es un montón de cosas que podemos estar viviendo en cuestión de pérdidas, tanto humanas como cosas materiales, metas, hasta sueños. También hasta ahí vivimos un periodo de duelo. Sí, porque finalmente, al ser una respuesta que nosotros ejercemos de acuerdo a nuestras emociones, es bien importante que usted que está en casa, que incluso que sea estudiante de psicología, licenciado en psicología, maestro y demás, entendamos que queramos o no, siempre nos vamos y estamos expuestos a pérdidas. La vida es pérdidas en todo momento, ¿no? En todo momento considero que es bien importante que identifiquemos dos situaciones. Una es que al ser esto una forma que evidencia lo que llevamos de forma interna, hay una solución, hay alternativas que nos permiten vivir el duelo, ¿no? Ahora, porque al mencionar, bueno, es que el duelo lo vivimos de diferente forma, alguien puede decir, bueno, ¿y si yo no tengo la capacidad de vivir un duelo? Me escribían algunas personas, hoy que di el tema, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo hablar sobre la pérdida de los hijos. ¿Cómo afrontamos la pérdida de los hijos? Porque un familiar perdió a uno de sus hijos o perdió a la pareja y demás. Bueno, creo que la gente a veces, algo que no se entiende en el duelo, por ejemplo, en la fase de la negación, que como tú bien decías, puede aparecer al inicio, en medio, al final, Sí. es que muchas veces no aceptamos que la persona
ya no está. Y decimos, no es posible, es que no lo creo, ¿no? O no quiero vivir eso todavía, el dolor. Se me hace imposible, ¿no? Y entonces caemos como en una fase de negación que muchas veces puede traer, o sea, la intensidad de vivir esta fase de la negación puede traer incluso ideaciones fantásticas, ¿no? La idea de que mi familiar que se fue va a regresar. Exacto. O de que en tal fiesta, en su cumpleaños o Navidad, lo vamos a ver, vamos a estar ahí con sí. Esa persona. Entonces, la negación, sí, bueno, en mi experiencia en cuestión de pacientes, yo sí lo he notado demasiado. Sí. Como es esa parte más de no quiero sentirlo, o todavía no quiero vivir mi duelo, no quiero aceptarlo, no quiero hacerme de la idea que ya no está ahí. Y ahí entra o se entrelaza la etapa de la negociación, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida de los hijos. El papá dice, ¿por qué no yo, no? O sea, oye, es que a él le faltaba mucho por vivir. Es que estaba muy joven, o sea, no es posible que él con toda su juventud, con todos los proyectos que le quedaban por hacer, se haya ido. Yo ya viví, ¿por qué no yo, que soy una persona experimentada, vieja, como le queramos llamar? Y entonces, esta parte hace que esta etapa de ansiedad, de estrés, se agudice demasiado y que incluso haga que las personas pues entren como en una fase más de decaimiento, en la que entra la depresión, se van agudizando y entonces llega un momento en que el duelo se vuelve patológico. Exacto. Mencionas lo de negociación y quiero tomar también, mencionarlo. Haces la negociación de que ¿por qué no te llevas a mí? Hagamos ese intercambio y empieza en cuestión de la religión, la persona que crea en aquí es libre, empieza a hacer esta negociación con la persona que cree, ¿no? O sea, en mi caso, pues, yo que soy católica, con Dios, ¿no? De que, a ver, Dios, negociemos, sálvalo y llévame a mí, o sálvalo y te prometo que voy a hacer esto y esto y esto. Sí. También es una parte de la negociación de que, ok, pides como el cambio de vida, o pides con que dale la vida y yo te voy a servir, o yo voy a hacer esto para que todo vaya normal. Tiene que ver mucho con lo que dejamos pendiente, ¿no crees? O sea, muchas veces en la familia, cuando no hay una relación cercana, cuando el hijo está distante, cuando el papá o la pareja está distante, o cuando a alguien le toca irse sin despedirse. Por ejemplo, en el COVID pasó demasiado, ¿no? Sí. Y hay miles de testimonios de familia que no pudieron despedirse, ¿no? Y es bien doloroso porque el ritual, no sé si te acuerdas que lo hablamos hace unas semanas, el ritual podrá ser para cualquier persona muchas veces innecesario, pero el ritual del velorio, esta procesión, este acompañamiento, hace que papá, que mamá, los hermanos tengan este último momento con esa persona. Su despedida. Y que también sirva de alivio. Ejemplo, y no vamos a entrar en cuestión de tradiciones. Hace unos días me invitaban a un foro en el que criticaban todo este proceso del Día de Muertos, ¿no? Y yo les decía, bueno, yo no es que yo no lo practico, por ejemplo, yo no tengo un altar en mi casa, pero entiendo que, o sea, para mí en mi conceptualización, que para las personas representa algo simbólico. La gente lo entiende, que es simbólico, que es algo que tiene un significado, que alivia a los que estamos aquí. Entonces, bueno, en este sentido, también entendamos que, por ejemplo, el ritual de un velorio permite esta catarsis, permite este último momento. Y ahora que no lo hubo, la gente quedó con muchas cosas pendientes, más las que ya tenía pendiente con la persona que le tocó irse. Entonces, muchas veces nos toca, colega, escuchar, es que le faltaba hacer, es que sí, tenía una vida por delante, los niños estaba muy pequeño o tenía a sus hijos muy pequeños. Bueno, una de las cosas que debemos entender frente a la muerte es que
si vemos lo que le faltaba y no lo que hizo, siempre nos vamos a mortificar. Pero si yo digo, ok, mi hijo falleció de tal edad, mi hermano, mi esposo falleció de tal edad, ¿qué tanto viví con él y qué tantos momentos vivió él? ¿No? Se trata de ver lo que logró hacer, porque así nos martiricemos y lo vivamos con intensidad y deseemos que pase. Eso es una negación, o sea, no estamos poniendo los pies en la tierra, que no volverá, que no sucederá. Entonces, si yo veo en lo que hubiera sido, jamás pondré los pies en la tierra y decir, bueno, ¿por qué no me quedo con ese recuerdo? ¿Por qué no me quedo con las cosas que tuve la oportunidad de ver que hacía? Con la trascendencia que tiene, por ejemplo, que queden niños, que queden hijos, que quede una memoria, que queden enseñanzas, pláticas. Y creo que eso también es otro punto, que nosotros pensamos de que, bueno, se muere alguien, un ejemplo que puede ser de que, ok, no quiero cerrar como mi círculo de duelo porque pienso que voy a olvidar. Eso sí. Siempre me acuerdo perfectamente cuando hice un servicio en el hospital, donde varias mamás me decían, es que no quiero olvidar a mi hijo, y que tienen miedo a olvidar, y yo les decía, es que no vas a olvidarlo, lo que vamos a hacer es despedir ese dolor, cerrar ese ciclo, ese círculo de duelo, y que puedas recordar a tu hijo de una forma tranquila, de una forma en paz, porque piensan de que vivir el duelo o cerrar mi duelo es olvidar a la persona, y no es eso. O sea, vivir tu duelo significa de que vas a recordar a la persona por siempre, vas a recordar las cosas bonitas, las experiencias, los aprendizajes que te dejó, pero ya no te va a doler, ya no va a ser como esa cosita que te aprieta y de que te sientes mal. Porque aprendes a identificar y aceptar los procesos de la vida, ¿no? Que a ti, colega, desafortunada y más desafortunadamente, en algún momento nos va a tocar partir, ¿no? Entonces, tanto a los que nos están escuchando, y la colega así de todo, ¿no? Y todas las personas que nos están escuchando, es un ciclo, la vida se compone por ciclos. Sí. Entonces, cuando aprendemos a aceptar esos ciclos, es como la gente que vive todo el tiempo con miedo a morirse. Eso es ansiedad. O sea, que creas que te va a pasar algo es, y a veces cuando no llamamos a las cosas por su nombre, tienes a una persona, es que yo todo el tiempo pienso que me voy a morir. Es que yo todo el tiempo pienso que algo malo me va a pasar, como que presiento algo, dicen, ¿no? Y fíjate que ahorita con lo del COVID, personas que salieron de esta enfermedad o familiares que vieron a la otra persona cómo estaba, que falleció, yo no sé si notaste que hubo muchas personas con alto índice de miedo a morir. Totalmente. Y que no podían dormir, diciendo de que no puedo dormir, no quiero dormir porque tengo miedo que al día siguiente ya no despierte o que ya no pueda ni respirar. Y ahí es donde podríamos analizar que también la ansiedad puede ser como una anticipación al miedo de vivir el duelo. Negación. Por ejemplo, en la cuestión de cuando sucedió el terremoto hace 3 años, ¿no? Hubo mucha gente a la que se despertó el síntoma de estrés y ansiedad al full, ¿no? ¿Qué sucedía? Las noches eran un terror. Dormirse era que te quedabas dormido porque estabas de plano muy cansado. Estaba ahí checando en mi caso, estaba yo así de... ¿Y qué es? ¿Miedo al temblor o miedo a morirse? Son dos cosas, sí. Pareciera que están en el mismo cajón, pues son totalmente ajenas. Quiero leer 2 comentarios y una pregunta que nos están poniendo por aquí, dice Sara Maldonado. Mi mamá hace unos meses perdió una amiga a causa del COVID y ella todavía no lo asimila y piensa que es mentira. ¿Qué apoyo le puedo dar, psicólogos? Muy bien. Bueno, Sara Maldonado, fíjate que hablábamos hace un momento de este aspecto. Considero que por lo que nos narra Sara, aquí hay un proceso de negación. Sí. No se está aceptando que la pérdida ya está, ¿no? Ya es una realidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué alternativas hay? Muy bien. La gente, el duelo, al ser un proceso, tiene que ser también acompañado de un profesional, ¿no? Entonces, el duelo, más que una sugerencia, tiene que ser acompañamiento profesional terapéutico, ¿no? En este caso, acudir
con un psicólogo, permitirse vivir este proceso. ¿Por qué con un terapeuta? ¿Por qué con un profesional? Porque el profesional te va a escuchar, va a saber qué hacer con lo que tú dices. Ejemplo tan sencillo: quiero desahogarme, quiero llorar, ¿no? Si lloras con un amigo, quizás ese amigo lo que va a hacer es abrazarte, ¿no? O decirte, ya, no es para bien, tanto, ajá. oye, mira, échale ganas, ¿no? Qué frase nefasta. Échale ganas, no te rindas. Mira, esto no es, esto no, no está para morirse. Oye, a ver, ese tipo de frases hacen tanto daño porque, como tú lo decías muy bien puntualmente hace un momento, tú no estás en los zapatos de la persona, no sabes cómo lo está viviendo. En cambio, un terapeuta, una persona profesional, está estudiada para escucharte, y dudo mucho que escuches algo como eso, ¿no? Bueno, no sé si quieras dar algún comentario de eso. Dice por acá Claudia Cerda, saludos, tardecita para acompañarnos con un cafecito. Ay, Totalmente. me lo pasan aquí. Socorro Morales dice, y cuando se muere, no, sí, y cuando se muere un ser querido y no lo ves y ya no pudiste despedirte y sientes dolor, ¿qué pasa? Órale. ¿El ritual de despedida? Sí. Obviamente ahí tienes que pasar el proceso de duelo, tienes que vivirlo. Como había mencionado, sí nos presentan los 5 etapas, pero cada persona va a vivirlo de diferente manera, de diferente orden. Puede ser que no pase ni las 5, puede ser que pasen nada más algunas. Y ahí lo que se hace es tu ritual de despedida. Me acuerdo que tuve una paciente que me decía, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué hago? Y le dije, es despedirte de la persona, despedirte de la forma que tú te sientas tranquila, que tú te sientas conectada desde lo que siempre decimos, escribir una carta, tu tiempo a solas en una habitación, de hablarle. Frente a una fotografía. Frente a una fotografía. Leí también por ahí sobre, y lo he visto, que escriben una carta y que lo mandan al cielo con los globos. Eso es padrísimo. Hay muchos eso lo hicimos en Centra el año pasado, es genial. Y se siente bien. Sí. Entonces, aquí lo que te podemos decir, Socorro, es haz tu despedida de la forma que tú quieras, donde tú digas, esta es la forma que necesito y que me siento en paz. Ya te dimos como de unas ideas. Puede ser que ahorita que nos escuches y digas, mejor quiero despedirme de tal forma, hazlo. Eso te va a ayudar y puede ser de que se calme tu duelo un poco, o puede ser que se desate otra etapa donde digas, ok, me puedo despedir, ya estoy en la etapa de la aceptación, sí. Ya se va disminuyendo. Fíjate que esto permite a las personas que incluso cuando ellos están en un estado de ira, tras las fases del duelo, el enojo, poder escribir. Es un alivio, ¿no? Hacerlo, porque pasa, y aquí quiero hablar de dos aspectos, el positivo y el negativo. Cuando la ira se vive de forma positiva, le va a decir, ay, tiene algo positivo la ira. Claro que por ejemplo, les quiero hablar cuando tú pierdes a una relación o a un ser querido y te enoja el hecho porque piensas que es injusta, porque te peleas incluso con Dios, dices no es posible, sí, estás enojado, es que me quitaste a mi hijo, y hay gente que tiene un enojo bastante fuerte. Entonces es bien importante entender que al escribirlo tal cual, lo que estás sintiendo, ¿no? Esto te va a ayudar. Ahora, el otro aspecto, cuando la ira se relaciona con cosas negativas, ejemplo, cuando tú pierdes a ese papá con el que no tienes una buena relación y querías decirle cosas feas, desahogarte, sí, reclamarle, bueno, es momento de hacerlo ahí. O sea, ¿por qué? Porque debemos entender una cosa: el que ya no está, no estamos seguros. Claro, yo soy creyente y mi fe me hace decir sí, pero no estamos seguros si te escucha. Pero para ti, ser humano que estás aquí, el ritual, el escribirlo, el expresarlo, te va a ayudar a procesarlo, sí, te va a ayudar a la fase padre de esto, que es la aceptación, a decir, ok, ya no estás, acepto que ya no estás,
sé que eres una ausencia que me va a acompañar hasta cuando a mí me toque partir también, pero sé vivir con eso, aprendo a vivir con eso. Y algo bien importante, la gente debe entender que lo que importa es lo que se hizo, bien o mal lo que se hizo, ¿no? Haya sido muy buen padre, tu papá que ya no está, haya sido muy buen hermano, muy buen hijo, hijo, o muy mal hermano, porque no todas las historias terminan de forma Sí, romántica, sí. ¿no? No todas las historias son de que, ay, ya se fue, o sea, hay historias que de verdad, o sea, o sea, se fue mi papá y nunca puede reclamarle, oye, a ver, tienes que cerrar eso también, porque así tu papá, a quien le tenías tanto rencor, ya no está, el rencor sigue vivo y te va a consumir. Exacto, y ahí lo vas a tener Y te va a consumir. hasta saber cuándo. Otra etapa también, ahorita que mencionaste la ira, la depresión. Totalmente. Es cuando, el momento que te hundes, el momento que lloras, que, o sea, ya no sabes ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué sentir. Es la etapa, lo mencionan como que es la etapa muy de caída, Sí. muy de golpe, como que te siente y te dice, oye, sí falleció, ya no está, te hace como que caer al 20 y dices, ok, ¿y ahora qué hago? Ya lo estoy aceptando. Ese momento creo que también donde estás como que depurando, sacando todo, Sí. y es la parte más baja. Yo creo que las personas debemos entender que esto es una reacción, muchas veces al no tener un buen manejo de emociones, un buen manejo Sí. de ansiedad, cuando eres propenso a la depresión, propenso al estrés, pues todo esto se junta. Y una situación desafiante como el duelo hace que todas tus reacciones salgan a flor de piel y que muchas veces te sientas indefenso, incompetente y demás. Muy bien. Nos encantaría alargar el tema y lo que vamos a hacer es el siguiente jueves. ¿Por qué no hablamos, verdad? Porque lo han pedido muchísimo. Tanatología específicamente de la pérdida de los seres queridos. Vamos a alargar este tema, así que hoy vamos a dejarlo hasta aquí, pero el próximo jueves usted va a poder tener la oportunidad de que trabajemos con todo el aspecto tanatológico. Ojo, vamos a hablar de la pérdida, pero también de los procesos antes de la pérdida. Que ¿Sabes qué? También me gustaría meterlo en cuestión de los niños, el manejo de cómo manejar el tema de la muerte con los niños. Totalmente. Porque hay papás que no preguntan, dicen, pues, ¿cómo le explico a mi hijo que ya no está la mamá, que ya no está el papá? ¿Cómo manejo ese tema de la muerte? Y es algo que sí les cuesta, pero es fácil manejar ese tema con los niños. Perfecto. El próximo jueves tenemos una cita aquí, vamos a hablar de tanatología. El tema va a estar interesantísimo. Comparta este video, dígales a sus familiares, invite a alguien a ver este video la próxima semana. Dígale, ¿sabes qué? Van a hablar los psicólogos de esto, y si tienen sus dudas, escríbanos, no se quede con alguna duda. Si tiene alguna pregunta, hágalo. Y recuerde que estamos para servirle. Nos puede escribir a la página Ultimatum. Puede encontrar a la psicóloga Andy Coutinho en Facebook, al psicólogo Gregorio Camacho, y nos pueden escribir todas sus dudas. Soy Gregorio Camacho, nos dio de verdad muchísimo gusto hablar con ustedes. Queda el tema pendiente para la siguiente semana, colega. Y muchas gracias a todos los que siguen la página Ultimatum. Recuerden que estamos en la Clínica ADA. Clínica de Especialidades ADA. Quinta Oriente y 14 Norte. Excelente dato. ¿Vale? Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Gracias. Bye.